Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2025. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 28 de febrero hacemos este episodio 249 que, como todo episodio terminado en 9, es un episodio donde respondemos sus preguntas que nos dejan en nuestras redes. Y como siempre, si querés que te respondamos dudas o consultas de esta manera, no te olvides de seguirnos en Instagram. Nos podés encontrar como Club del Inversor UI. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabéis, clubdelinversor.uy. Y sin más, arrancamos con la primera pregunta. Dice: hola, vi que estos días se desplomó el Bitcoin. ¿Podrías contar un poco qué fue lo que pasó? Bueno, si vienen siguiendo las noticias, habrán visto que Bitcoin cayó por debajo de los $80.000 y tuvo su peor caída en los últimos 11 años. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Para que tengamos contexto, Bitcoin alcanzó su máximo histórico de $109.000 en enero de 2025. Pero hoy está en el entorno de los $80.000 con una caída del 27% desde su punto más alto. Y no solo Bitcoin, sino que muchas cripto también han caído fuertemente. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, si te querés ahorrar toda la lectura sobre este tema, las razones principales son tres. La primera tiene que ver con las políticas comerciales de Estados Unidos. La incertidumbre creció tras el anuncio de aranceles de Trump a productos de Canadá, México y China, lo que llevó a inversores a vender activos de riesgo, como lo son las criptomonedas y el Bitcoin. Por otra parte, se dio un ciberataque masivo, un robo de $1.500 millones en Ether, desde la plataforma Bybit, y eso le pega a la confianza del mercado de las cripto también. Y también se dio una fuga desde el ETF de Bitcoin, en donde fondos institucionales que habían invertido en Bitcoin a través de justamente este ETF comenzaron a vender, y bueno, eso genera una presión bajista. Así que ahí tenés el qué pasó y el por qué. Como siempre, el cómo sigue, nadie lo sabe con claridad. Siguiente pregunta, y me gusta esta pregunta porque tiene que ver con nosotros, y dice: hola, me gustaría saber por qué subió tanto la membresía del club. Esta pregunta fue de las primeras que me había guardado, no sé si la hizo una socia o socio del club, pero da lo mismo. Les cuento. En 2024, el Club Inversor cumplió 5 años. 5 años en los que fuimos creciendo en cantidad de socios, crecimos también como marca, creció también mucho este podcast y crecimos en cantidad de actividades. Por tanto, en este 6º año que comenzamos, sentimos que el crecimiento al que tenemos que apuntar, hacia donde tenemos que ir, es el crecimiento en calidad. Que no quiere decir que hasta ahora estemos haciendo las cosas mal, pero como toda empresa, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Claramente, dar un salto de calidad va a implicar mayor presupuesto. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales, fuimos hacia un valor más grande en la membresía. Pero no es la única, porque las subas las hacíamos todos los años y esta fue una suba un poco más grande. Para enfocarnos entonces en dar un salto de calidad, no solo se necesita presupuesto, sino también tiempo y mucho trabajo. Y la realidad es que con un valor bajo de membresía, el ingreso de personas al club y a la comunidad es algo constante. Entonces, esto hace que el equipo tenga una carga administrativa bastante grande. Por más que hay muchas cosas que están automatizadas, hay muchas otras que decidimos adrede hacerlas manuales para conectar más con las socias y los socios. Entonces, en la medida que uno realiza una suba importante, disminuís la cantidad de personas que se suman a la comunidad y por tanto se cumple otro de los objetivos, que es bajar un poco la carga administrativa para poder enfocarnos en otras cosas. También hemos aprendido que la diversidad dentro de la comunidad ha sido muy valiosa y por eso con el aumento estamos buscando atraer nuevos perfiles, es decir, buscas un público que se empiece a diferenciar. Y por último, y esta es la última razón de la suba, tiene que ver con un fenómeno común de las personas, que cuando algo tiene un costo se le presta más atención.
y se valora más. Mientras que cuando algo es barato, suele minimizarse. Entonces, al hacer la membresía más costosa, también estamos incentivando a que quienes la pagan le den mayor importancia y participen de forma más activa. Bien, espero haber sido lo más claro posible y completo posible con la pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué pensás de los préstamos hipotecarios como una inversión? Bueno, acá tengo varias cosas para decirte. Eh, Más allá de que una inversión conlleva riesgos y toda la advertencia que uno puede hacer, hay que recordar que las hipotecas están dentro del mundo de prestar dinero. Y el prestar dinero puede resultar en que te paguen todo, en que te paguen un tiempo y te dejen de pagar, o directamente nunca te paguen. Entonces, el tema que hay con las hipotecas es que detrás del pago hay una propiedad en garantía que eventualmente, ante impagos, se podría ir a remate. Entonces, el primer punto es, como siempre digo, si vas a prestarle dinero a alguien que está hipotecando encima su propia casa, tenés que tener en cuenta que si esa persona no paga, vas a ejecutar esa hipoteca y esa persona va a quedar sin vivienda en la calle. Tenés que tener estómago, tenés que poder lidiar con eso. Ni hablar si esa persona tiene un grado de cercanía contigo. Más, peor aún, digamos, ¿no? De seguro esa relación se va a terminar. Por otra parte, y en caso de llegar a a ese peor escenario, tener en cuenta que una ejecución de una hipoteca puede llevar hasta 2 años. Así que jamás inviertas dinero que necesitas en el corto plazo en este tipo de mecanismo. Lo que suelen hacer algunas personas para justamente disminuir esto de estoy dejando a la persona en la calle es invierten en hipotecas que sean de una segunda vivienda. Es decir, le prestan dinero a una persona y la casa en cuestión que está en garantía es la segunda vivienda, es la casa de la playa. Entonces, si se hipoteca, la persona no queda en la calle, sino que digamos, se queda sin la casa de la playa. Para cerrar, la rentabilidad no es mala y es por arriba del mercado, pero el punto es que tiene esas contras que mencionamos anteriormente y de ahí las tasas que pague. Ya que estamos, ¿cuáles son los medios para llevar adelante este tipo de inversiones? Bueno, lo puedes hacer con alguna empresa, que hay mecanismos de inversión que ofrecen este tipo de oportunidades, o podés prestarle vos, escribana o escribano mediante, a una persona que conozcas, ¿no? Se puede hacer de forma particular. Siguiente pregunta, y así como en las hipotecas te puedo contar experiencias, acá me mataron y bueno, tuve que recurrir al conocimiento popular y también a distintas personas que tienen bastante más sabiduría que yo. Dice, ¿sirve derogar o no derogar, revocar, digamos, el artículo 8 de para el tema de la jubilación? Este es un tema de que se está hablando bastante. La respuesta corta es que ni idea, pero como les dije, siempre hay espacio para aprender. Así que me pareció importante poner esta pregunta en este episodio para que busquemos y analicemos el tema y sobre todo para las personas que no están al tanto, tengan por lo menos una intro. Si nos escuchás desde otro lado, en Uruguay el sistema previsional de jubilación se combina dos pilares. El BPS, que es el Banco de Previsión Social, que funciona como un sistema de reparto, y las AFAP, que son las administradoras de fondo de ahorro previsional, que funcionan con un sistema de capitalización individual. Es decir, es un sistema 50-50. 50 te lo paga de un lado, 50 te lo pagan del otro. En Argentina, si nos escuchás de allí, era lo que son las AFJP, por ejemplo, ¿no? Que también es un sistema que tuvo controversia en su momento. Desde el año 96, algunos trabajadores acá en Uruguay quedaron obligatoriamente afiliados a una AFAP, pero ahora se les está permitiendo optar por salir de este régimen y destinar todo su aporte al BPS. En realidad no es exactamente así, cambiar un poco el sistema, pero salen del 50-50. No todos pueden hacerlo, o sea que esto aplica a trabajadores que en su momento quedaron obligados justamente a aportar a una FAP, bien, dependiendo del monto de sus ingresos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de salir o quedarse en el 50-50? Bueno,
como decía, acá llamé a alguien que tiene bastante más experiencia que yo en esto, que trabajó en el ámbito de las AFAP y que, bueno, es bien entendido en el tema. Y la llamada no me resolvió no me ayudó a despejar dudas, sino que justamente fue todo lo contrario porque me explicó un montón de cosas y el sistema es más complejo de lo que me imaginé. Pero como en este podcast tratamos de hablar fácil, la clave, entonces eh, te lo voy a hacer en forma de mega resumen. Un poco lo que me decía esta persona es que la clave está en poder tener bastantes años de capitalización en la FAP para que justamente te sirva mantener el sistema mixto, el sistema actual. Es decir, que alguien que tiene 50 hoy día piensa retirarse en 10 años, quizás lo más probable, y esto es nuevamente el BPS y hay un montón de lugares que están asesorando a las personas, no tomen esto como la regla, sino que vayan y asesórense en estos temas. Simplemente les estoy volcando la info que pude recabar entre prensa y personas que me contaron sobre el tema. Lo más probable es que no te sirva si no tenés muchos años de capitalización. Lo mismo si, por ejemplo, tenés en vez de 50, tenés 45 y pensás retirarte con 60, son 15 años de capitalización, sigue siendo poco. Ahora bien, supongamos que tenés 40 y pensás trabajar hasta los 70, son 30 años. Ahí ya es un lindo número que te deja una cantidad de años favorable para que el interés generado por la FAP, porque nuevamente lo explico, la FAP lo que hace es tomar aportes, los invierte a una tasa bastante favorable, bastante buena ha sido en los últimos años, y te da un plus a la hora de retirarte. Entonces necesitas años para que justamente ese interés compuesto por la FAP te convenga. Entonces, nada, básicamente es eso. Si sos una persona joven, probablemente te convenga mantener el sistema de la FAP. Nuevamente, no tomes esto como regla y asesórense. Y vamos con la quinta y última pregunta del episodio de hoy, que lo hace una persona que probablemente tenga inversiones y negocios y nos habla de qué aspectos tener en cuenta al usar la deuda como herramienta de crecimiento. Como en la anterior pregunta, vamos a ver ventajas y desventajas de usar deuda como herramienta, que no es para todos. En el caso de las empresas, les permite, por supuesto, que emprender en proyectos más grandes de los que podrían financiar únicamente con capital propio y potencialmente aumentando las ganancias. Esto lo he vivido en varios proyectos de los que he participado y hay veces que si no tomas deuda o inversión, es muy difícil iniciar determinados desafíos. Ejemplo, Crowder es un proyecto en el que he participado y si no se hubiese tomado inversión, había un montón de gastos que afrontar. Me imagino también otro caso, internacionalizar la empresa implica un montón de nuevos costos que salvo que la empresa tenga fondos previamente guardados para semejante inversión, es complicado que pueda hacerlo si no toma deuda o si no toma inversión. Lo bueno que tiene tomar deuda versus inversión es que no estás entregando parte del negocio. Es decir, cuando vos te invierten como justamente inversión, valga la redundancia, se llama, cuando vos entregás equity, entregar parte de la empresa. Al final del día lo que estás haciendo es que estás diluyendo tu parte, que no es lo que pasa cuando tomas deuda. La contra clara es que no importa cómo le vaya a la empresa, hay que pagar. Cuando es deuda hay que pagar igual. Y ese dinero tomado tiene un costo en intereses, que es un costo nuevo, es como un rubro nuevo. El rubro de compro productos o adquiero, mi proveedor le pago por tal cosa, ahora estoy pagando otra cosa nueva que son intereses por dinero tomado. Los recaudos a tomar son, bueno, varios, pero en resumen es, antes de tomar deuda, analizar justamente mantener un equilibrio entre la deuda, por ejemplo, deuda versus los activos que tiene la empresa. Deuda versus el capital propio inyectado. Deuda versus el flujo de caja. Y que en todos estos indicadores representen un porcentaje relativamente pequeño en lo que tiene que ver con cómo es la deuda respecto a otras variables. Tener en cuenta que al tomar deuda se tiene que tener bien claro para qué son los fondos. Idealmente la deuda se tiene que destinar a una inversión de cualquier tipo, maquinario y demás, pero que te genere un retorno, un ROI, superior al costo de tomar esa deuda. Es decir, yo tomo deuda al 4 anual o al 6 anual o a lo que sea y el retorno es de un 10 anual. Entonces ahí sí me sirve porque estoy ganando.
Y después tomar deuda porque necesito y no tengo es algo que suele ser el principio de fin. Esto de tengo que pagar esto, no tengo para pagarlo, tomo deuda. Así, lisa y llanamente, sin analizar absolutamente nada. Necesito pagar los sueldos, no llego, préstame. Eso suele ser el principio del fin para muchos negocios y empresas. Y otro recaudo también son los plazos. Es un error tomar deuda sin tener en cuenta los ingresos y egresos en los tiempos, en el año para una empresa. Es decir, desalineados totalmente con la dinámica de la empresa. Por ejemplo, si sos una empresa que vende helado, por así decirlo, el invierno probablemente sea tu baja temporada y el verano sea tu temporada alta. Entonces, si el invierno es tu baja temporada, tener que hacer un pago grande de deuda en julio puede ser una mala idea. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? A veces se machea los grandes pagos con grandes ingresos. O directamente se elige pagar en el momento donde están, digamos, le está yendo bien a la empresa o en la zafra. Y después, siempre es importante mantener liquidez. Por tanto, si hay que pagar una deuda, pero eso implica ir a caja cero, bueno, tampoco es tan saludable. Si yo me voy a quedar con cero dinero en la cuenta, es peligroso. Y una cosa que siempre veo en las empresas es no monitorear el nivel de endeudamiento. Eso es otra cosa que pasa. La operativa de las empresas, sobre todo esto de no tengo para pagar los sueldos, no tengo para pagar los aportes, no tengo para pagar esto, el proveedor, lo que sea, tomo deuda, tomo, y cuando paso raya tienen un nivel de endeudamiento al que jamás se hubiesen pensado que querían llegar. Entonces, monitorear el nivel de endeudamiento de forma seguida, digamos, es algo que debemos hacer. Es algo relativamente sano. Y con esto contestamos las 5 preguntas más interesantes que nos habían llegado en los últimos días. Nada, muchas gracias a todos como siempre por escucharnos. Si les gustó o si tienen alguna opinión sobre estos temas o si quieren comentar lo que sea, aprovechen que ahora Spotify permite comentar. Nos ayuda a que estos episodios le lleguen a muchas más personas. Estamos creciendo bastante con el podcast, así que se lo agradecemos a todos. Pero como siempre se puede ir un poquito más. Así que gracias a todos los que nos ponen 5 estrellitas y gracias a todos los que le recomiendan este podcast a un compañero de trabajo, una amiga, un amigo, para que le lleguen todos estos temas. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Muy buen fin de semana para todos y buen descanso para aquellos que tienen libre unos días ahora en carnaval para aprovechar, descansar y seguir metiéndole. Chau, chau.